La mayor representante de la oposición francesa, Marine Le Pen, aseguró que no hay manera de que Ucrania venza a Rusia en el campo de batalla. Por tal motivo, Europa debe mantener la comunicación con los rusos antes de que sea demasiado tarde. ¿Y qué es demasiado tarde? Pues resulta que la enemistad con Rusia le está saliendo al viejo continente excesivamente costosa y el precio podría ser devastador. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Hace unos días, Marine Le Pen, líder del partido francés opositor Agrupación Nacional, expresó en una entrevista con el periódico que es necesario mantener negociaciones con Rusia para intentar resolver el conflicto en Ucrania. Según Le Pen, Kiev no está en condiciones de ganar este conflicto y por lo tanto es crucial dialogar con Rusia para buscar una solución positiva. Además, la política espera que Francia desempeñe un papel en esta solución para garantizar un retorno duradero a la paz. Le Pen también apoya las iniciativas de apoyo de Kiev, pero advierte que las sanciones contra Rusia deben estudiarse cuidadosamente debido a su impacto económico. Durante la reciente cumbre de paz de Ucrania, en la que Rusia no fue invitada, varios países expresaron que sin la participación de Moscú, cualquier negociación sobre el conflicto ucraniano será infructuosa. En este contexto, Occidente sigue presionando a Kiev a ganar el conflicto, un reto que no se encuentra precisamente al alcance del gobierno ucraniano. De hecho, John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, afirmó que Ucrania debe ganar el conflicto con Rusia antes de unirse a la OTAN. Enfatizó que, además de la corrupción, existen otras cuestiones que deben resolverse para que Ucrania pueda ingresar a la alianza, a pesar de la tensión entre Washington y Kiev debido a las demandas de la Casa Blanca sobre la lucha contra la corrupción. La OTAN sigue siendo parte del futuro del país eslavo. En este sentido, el jefe del bloque militar, Jens Stoltenberg, subrayó que el dominio en el campo de batalla es esencial para que Ucrania se convierta en miembro de la alianza. Además, se espera que los Estados miembros realicen anuncios importantes para proporcionar a Kiev más equipamiento militar y defensa antiaérea. Asimismo, el gobierno de Zelensky se encuentra en su peor momento en términos económicos. Al fin y al cabo, Kiev fracasó en llegar a un acuerdo con un grupo de tenedores de bonos para reestructurar su deuda internacional de aproximadamente $20.000 millones durante las conversaciones formales que duraron casi 2 semanas. Según Reuters, el tratado previo con los acreedores, que permitió a Kiev suspender los pagos tras el inicio de la operación militar rusa, expirará en agosto. A pesar de la incertidumbre, el ministro de Finanzas, Sergei Marchenko, espera que las partes alcancen un consenso antes del 1 de agosto. Sin embargo, la situación es delicada y los eurobonos denominados en dólares de Ucrania han experimentado una caída de 1,7 centavos el lunes, con vencimiento a corto plazo cotizado a niveles muy deteriorados, entre 26 y 30 centavos por dólar. Entre tanto, la paciencia de los acreedores privados de Ucrania está agotándose. Al menos así lo informó The Wall Street Journal a lo largo del mes de mayo. Grupos financieros como BlackRock y PIMCO apostaron en 2022 a que el conflicto con Rusia se resolvería este año y no están dispuestos a esperar más para que Kiev comience a pagar la deuda. Si lo logran, Ucrania desembolsaría $500 millones anuales solo en intereses a estos prestamistas. El bufete de abogados Weil, Gotshal & Manges y banqueros de PJT Partners han sido contratados para negociar un acuerdo en el que Ucrania reanudaría el servicio de intereses el próximo año a cambio de cancelar parte de la deuda, apuntó el Journal. El grupo de acreedores involucrado posee alrededor de 1/5 parte de los $20.000 millones en eurobonos emitidos por Kiev. Aunque esta suma es una pequeña fracción de la deuda externa total del país eslavo, algunos tenedores de bonos han sugerido utilizar activos rusos congelados en la Casa Blanca y la Unión Europea para abonar la deuda de Kiev. Mientras que la Cámara de Representantes del Congreso estadounidense aprobó un proyecto de ley en abril que permitiría confiscar los activos congelados en favor de Ucrania, Bruselas carece del fundamento legal para llevar a cabo esta forma de recuperación.
En este contexto, Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, advirtió en abril que utilizar las reservas rusas congeladas para beneficiar a Ucrania podría poner en peligro el orden jurídico internacional que se busca proteger. Tanto el BCE como el Fondo Monetario Internacional se oponen a la apropiación de estas reservas por parte de los países occidentales. María Zakharova, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, afirmó que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky está dispuesto a utilizar los recursos de las generaciones futuras y vender el país, sacrificando a millones de ucranianos a quienes considera prescindibles. Según Zakharova, en una entrevista televisiva el 6 de abril, Zelensky declaró que Ucrania aceptaría luchar a crédito si la potencia del norte aprueba esta ayuda. En otras palabras, estaría dispuesto a endeudar a las futuras generaciones para mantener el conflicto actual. Ucrania supone un gran peso para Occidente en general, y es por eso que los líderes del G7 decidieron arrebatarle más de 50.000 millones de dólares a Rusia para enviar a Ucrania en forma de pertrecho militar. Para ser específicos, este dinero provendrá de los intereses obtenidos sobre las ganancias de los activos congelados del Banco Central de Rusia y podría llegar a Kiev antes de fin de año. Estamos hablando de una cifra estratosférica que además es un robo en un cónclave que se da tradicionalmente, resaltó el historiador Christian Nader. Tras afirmar que esta no es la primera vez que roban capitales rusos congelados en Occidente, Nader explicó de forma detallada el plan del G7. La mayor parte del dinero tomaría la forma de un préstamo garantizado, en su mayor parte por el gobierno estadounidense. Para cobrar ese préstamo, Bruselas se compromete con Washington a girarles las ganancias de los activos rusos en territorio europeo, así destacó el historiador. Hace poco, un alto diplomático europeo dijo al periódico estadounidense Político que lo que Washington propone es hacerse con un dinero supuestamente prestado para que los europeos tengan que pagar los intereses. Para el analista, este es un proceso que va a golpear primeramente a las economías nacionales que están a merced de la OTAN y a través de las grandes instituciones y organismos internacionales que en términos generales utilizan a la población europea como carne de cañón en todo sentido. Más allá de la situación del viejo continente, debemos resaltar el caso particular de Francia, ya que el mandatario galo Emmanuel Macron se ha comprado el lío ucraniano más que cualquier otro presidente europeo. De hecho, a lo largo del mes de mayo, la misma Marine Le Pen acusó al jefe de Estado de pretender involucrar a los franceses de forma directa en el conflicto bélico, ya que París autorizó a Kiev a utilizar sus armas en el territorio de Rusia. Emmanuel Macron quiere que Francia entre en confrontación bélica, le criticó Le Pen a una entrevista con la emisora France Info cuando le preguntaron su opinión sobre el visto bueno dado a Ucrania. Es evidente que los europeos tienen el futuro en sus manos, pero ¿qué es lo que desean realmente los que apoyan a Macron? ¿El mismo destino de Ucrania? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.